Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el programa que va a hablar sobre España y tiene gente variopinta. Hoy me acompañan para hablar de una cosa que hemos venido a llamar Santiago y Rolea España, pues porque somos así de originales y había que buscarle un título a este capítulo. Me acompañan para hablar de este tema rolero en particular. Cristian, buenas noches, Cristian. Buenas, me pregunto si habrá alguien que se defina como español en el grupo que somos. Bueno, cosas de la vida. Buenas noches, Pablo. Kaixo, ¿qué tal? Gabón. Gabón. Y Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo estaba pensando. Todo bien. Entonces, diréis, ¿qué les ha pasado a estos cuatro? Bueno, pues estos cuatro esta noche esta mañana o este mediodía, cuando nos estés escuchando, hoy vamos a hablar de ambientar partidas en España. Porque, por una vez en el No Podcast, nos hemos hecho caso a nosotros mismos y en el anterior programa que tenéis sobre profesiones, que por cierto, no es porque salíamos nosotros que estamos aquí, pero nos quedó bastante bien, nos preguntábamos al final que siempre ambientamos nuestras partidas en Boston, en Nueva York, en Wisconsin, en Londres, en no sé dónde. Y decimos, ¿y por qué porras no vamos a ambientar nuestras partidas en Barcelona, en Teruel, en León, en un pueblo perdido de la Extremadura profunda? Pues mismamente. Y hoy, para hablar precisamente de este tema, pues estamos aquí nosotros cuatro, dos vascos, un catalán y un valenciano. ¿Todo bien? Así que... Bueno, sobre la Extremadura profunda, no se juega porque no llegas en tren, quiero decir, no... Pero yo en burro yo creo que puedo llegar. Vale, entonces voy a pedir a Tony que me defina, porque como el programa se llama Santiago y rolea España en claro mensaje honorífico al Santiago y cierra España, le voy a pedir a Tony que nos cuente quién es ese Santiago. Pues ese Santiago, hasta donde yo sé, yo creo que es un apóstol de esos 12, ¿no? y que pues al fulano, por cosas de la vida, por ir a predicar, que es que le pasan cosas que ir a predicar, y con los romanos, pues que no eran muy amigos de la predicación en ese momento, pues como todo hijo de vecino de este momento, pues es torturado y apedreado y es muerto. Este señor es muerto, vaya usted a saber dónde. Y se supone que a lo largo del tiempo, pues este señor pues se ha movido como si fuera el carromato de Alejandro Magno, que iba a ir en plan procesión, pues este señor también se ha ido moviendo around the world hasta que ha acabado, teóricamente, pues en la esquina de España, en una esquinita. Ahí se supone que en Santiago de Compostela, en la ciudad que recibe su propísimo nombre. Y bueno, pues parte de la gracia de este señor no solo es la que se convierte de esta patria en algunas partes, sino que incluso pues tiene una de las rutas o peregrinaciones más antiguas que se conocen, que es el Camino de Santiago. Uh-huh. Si no la más antigua, creo. Por ahí anda. ¿No? No lo sé. O la de Roma. Del catolicismo, yo creo que hay alguna más vieja. Acabo de pensar de que se podría hacer 7 días de travesía del Camino de Santiago. Uh-huh. A ver, ahora sí, yo creo que hay alguna más vieja, ¿eh? Camino de Santiago, que pues viene a ser algo del catolicismo, también puede ser porque tienes un problema, una crisis de los 40, puede ser porque un día echaste a andar y dijiste, oye, ¿por qué no hago esto yo? Estoy en Roncesvalles, voy a ver si llego a Santiago de Compostela. Claro, viste demasiados vídeos de TikToks y de Instagram motivacionales y dijiste, ¿y por qué no haré yo esto también? A ver, parece que se come bien. Perdón, la más antigua es la de Roma y la de Jerusalén. Uh-huh. Bueno, sí, Dusbult. Es decir, o sea, la primera cruzada, de hecho, es porque se organiza porque no se puede ir a Jerusalén porque hay unos señores diciendo, no, aquí no. Aquí no traes. Y luego ya la movida. Vale, pues una vez hablado de uno de los patrones de este país, pues nada, os voy a preguntar primero por qué creéis que se juega. Vamos a empezar un poco con el problema y su asunto. ¿Por qué creéis que no hay muchas partidas ambientadas en el Estado español? Porque somos unos osos. No, bueno, yo creo que hay bastantes matices, ¿no?, en esta línea. Primero es que el rol es ficción y entonces
creo que tenemos una cosa que está muy contaminada en nuestro cerebro, que es que vemos series, películas y todo está ambientado y muy contaminado por el mundo anglio, ¿no? Pues todo, pues eso, el Boston, el Chicago, la Ciudad del Viento, Denver, este tipo de cosas, ¿no? Son cosas, y además son realidades que no controlamos más allá del cliché que solemos observar, y eso hace que podamos divagar muchísimo más pues eso, pues en cosas que para nosotros son clichés y que luego a lo mejor en la realidad pues no existe igual, como la burocracia, la legislación, o incluso la forma de vida. Que luego al final la realidad supera la ficción Yo y nos podemos encontrar sorpresas. Sí, Cristian. creo que va un poco del palo de, por ejemplo, si nosotros hacemos el imaginario estadounidense, es como los estadounidenses juegan con el imaginario inglés de que son todos muy finolis y nosotros miramos al inglés es como borrachos que están en la calle tirados en el suelo. Entonces, Sí. va un poco por ahí. Luego Sí. también creo que hay una cercanía, que tiende al ridículo. Es decir, si nosotros ambientamos esto en un pueblo de Soria, donde está claramente Juan Francisco, Manolo, Pedro, Geray y los 4 nombres más que nos van a sonar, quizás nos es más difícil crear esa separación de mentalidad. Y luego, por último, diría, por no añadir más, que es que los juegos de rol al final vienen de donde vienen. Ujú. Y su influencia es clara. Entonces, todos los ejemplos de juego, no solo los ejemplos, las ambientaciones están buscadas. Eso hemos hablado 1000 veces de que Hombre Lobo, no por nada, no por nada. ¡Qué juegazo es Hombre Lobo! ¿Qué juegazo Hombre Lobo? Bonita programazo. camiseta que llevas, Bonita Tony. camiseta, ¿verdad? No por nada, también sus ambientaciones están muy enfocadas desde el punto de vista que las ha escrito normalmente en ese contexto. Y entonces, Ujú. bueno, pues te van a hablar de armas. ¿Qué sentido tiene que te hablen de muchas armas en España cuando no hemos visto una pistola cerca más que el policía que compra en el Mercadona a tu lado? ¿Sabes? Ya. Entonces, pues para nosotros es como muy raro. Sí, bueno, a ver, los vascos igual habéis visto alguna más, pero no va por ahí la historia. Bueno, en realidad, una cosa que tú dices es que efectivamente los juegos de rol se producen ahí, pero es que además, a nivel mecánicos también, Claro. o sea, mecanizan sus verbos. Entonces, por ejemplo, la llamada de Tulu, en Estados Unidos tiene sentido tener un montón de tíos con Thompsons yendo a Chicago. Porque pasaba y porque podías y porque tienes la facilidad. Claro. Pero, por ejemplo, en Europa en general, el acceso a las armas está muy controlado. Claro. Es que Y es difícil decir, todos vamos con un CESME. Claro. Pero, Es como me parece ser, yo te digo, conozco gente que se pensaba que aquí la gente iba con ametralladoras por la calle. con sables. O sea, molaría. quiero decir, o sea, Claro. al final el desconocimiento, pero más allá de eso, es que es verdad que en España en concreto se juega mucho juego que viene de Estados Unidos y como tú dices, y además que traducen eso. Y hay la cercanía genera ridiculez, pero por otro lado los supuestos de los juegos, el cómo se establecen, casa muchas veces mal con las realidades que se viven aquí. Por ejemplo, tal y como es Vampiro a la Mascarada, en sus ediciones más clásicas, queda raro cuando la metes en España. Ujú. Porque, claro, tienes al Sabbath matándose con la camarilla en las calles de Washington y vale, Washington es la ciudad más violenta de todo el continente americano durante buena parte de los años 90. Ujú. Pero tú por eso, no sé, voy a decir Albacete, pero Valencia. No, pero en Barcelona. Sí, es lo que estaba pensando en Barcelona. Claro. Barcelona Claro, pero anarquista, ahora, listo. Sí, claro. pero quiero decir, pero de todos modos, los niveles de violencia que puede haber dentro del Estado español, no son comparables a los que hay dentro de Estados Unidos, que es una sociedad No, muchísimo más violenta claro. que la nuestra. Y esos juegos, sobre todo los de Mundo de Tinieblas, que son juegos muy, bueno, que ahondan en el lado oscuro, ¿no? de Occidente, pues casa raro. Y es aplicable a otras realidades, ¿eh? O sea, si nos ponemos un poco a hacer paralelismos, vemos, por ejemplo, que la ficción realmente sí que refleja realidades. Igual a veces las lleva un poco a la hipérbole, pero sí que las refleja un poco. Y entonces en una película americana es fácil ver como a un fulano en un bar le pegan una paliza entre 4 y que es como lo normal, lo habitual, que lo tienen ahí en la cuneta, jajajaji, y venga, va. Y nos estamos pegando a cada 2x3 y aquí, si vieras una película española o viéramos una reacción así, no la tenemos igual. Porque para nosotros una agresión de ese tipo es algo mucho más grave. Sí. Mucho más grave. Igual en el País Vasco no. Bueno, yo os puedo asegurar que vengo de una zona bastante conflictiva. Y creo que en algún programa se ha destilado de aquí de Sí. Valencia. Bastante conflictiva. Y aún así, una agresión brutal, como la que se puede ver en cualquier película americana de pelea de bar, seguía siendo algo visto como grave y complicado.
Una cosa eran 2 tortas mal dadas en la calle, pero... Sí. Vale, sí, disculpa, Cristian. Infiero de vuestras palabras que quizá tenemos cierto nivel de complejo a la hora de crear partidas en España, porque, claro, habéis dicho, es que claro, la mayoría de los juegos de rol vienen de los Estados Unidos, entonces, pero claro, ellos no tienen absolutamente ningún problema en plantar sus aventuras en Wisconsin, en Denver y en Utah, que tiene una muy mala rima, por cierto. Vale, sí. Bueno, ahí yo lo dejo. Cristian. Sí, también estaba pensando que igual se puede coger un poco, ya que para evitar el tema de la parodia de, pues bueno, cogemos a Manolo, a Juan, no sé qué, y hay esa cercanía, es coges los personajes, quizás si quieres de otro sitio, y los metes en España o en la ciudad que quieras de aquí en la península. Y juegas un poco con, vale, ya tienes como un poco más acceso a esas armas que estaba comentando Pablo, ¿vale? Al mismo tiempo que es como, a ver quién les ha llevado por aquí. Porque estaba pensando en una especie de crossover que pasa en la realidad, que pasó, que era el actor ese de Homelander de The Voice, que le pegó una paliza a un pavo en un bar de aquí España. Porque, sí, es verdad. Sí, o sea, De que fue en Benidorm, plan totalmente aleatorio de que se pelease contra quien en un bar español pegándole. Y es A como, ver, y yo otra cosa que os lanzo ahí, y ya si eso que me conteste quien quiera. El hecho de que en España no utilizar, o sea, utilicemos menos armas o que una paliza a navajazos sea una cosa más poco probable que en los Estados Unidos, también se ¿tú pueden crees? Yo creo jugar que con juegos. navajazos sí que les ganamos. Bueno, lo de los navajazos lo llevamos un poco mejor. Bueno, de hecho, el otro día en Zaragoza a un muchacho cerca de la universidad le tajaron con un machete. en No mi fue nada. barrio, Es que, y yo también apoyaron a vengo de un Miri. barrio muy chungo del pueblo Pero donde vivo, voy ¿vale? a- Quizá los estadounidenses tienen pistolas, pero nosotros tenemos muchos cuchillos. Sí, disculpa, Pablo, Marca Bellota. era por terminar. Sí, sí. No todas las partidas de rol tienen que acabar a hostias y a No, tiros. pero O sea, pero muchos juegos tienen en su núcleo de reglas la sí, acción el barra combate, violencia ¿no? Ujú. como una parte importante de sus mecanismos. Y de hecho, estaba pensando que una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, el juego de rol español por antonomasia, que es Aquelarre, se ambienta en uno de los periodos más violentos que tiene la península, porque en buena medida te justifica, o sea, porque permite traducir esa forma de resolver acciones, que es la acción. Porque claro, en Aquelarre, pues sí, pues es la península ibérica y son los reinos a tortas, la frontera, etcétera, pero, insisto, y me parece que es como un paradigmático, porque otros juegos que se producen en España, pocos realmente se ambientan en él. A veces Ragnarok, que es como una especie de juego, que es un juego de terror, pero es español, pero se ambienta en Escocia, a la base. Mutantes en la sombra es un juego de espías y es como más europeo que otra cosa. Ahí realmente creo que tenemos muy traducido, muy metido en la cabeza. Rol implica cierta dosis de violencia y hemos buscado periodos o bien lejanos en el tiempo o espacios lejanos porque realmente se amoldan más mal que bien. Pero luego, porque los estallidos de violencia en España son raros y siempre son muy traumáticos. Quiero decir, el tiroteo más famoso del siglo XX en España es contra la guerra civil, es Puerto Urraco. ¿Sabes? Pero Puerto Urraco en Estados Unidos es jueves por la tarde. Claro. Justo, es un día cualquiera. No, ese es un buen punto, un buen punto, porque justo lo que decías tú, Estef, antes, que es la parte de, porque nosotros sentimos vergüenza y ellos a lo mejor no tanto, ¿no? Yo creo que en lo para hablarnos... Disculpa, aparte de porque se sientan el ombligo del mundo, que también. Claro, es que pensemos que al final, si partimos de los juegos de rol muchas veces son aquellos que simulan la realidad o parte de ella, ¿vale? O beben de una ambientación que comparte, por ejemplo, yo que sé, por citar otra vez que no hemos hablado todavía del hombre lobo, ¿no? Que es el mundo real, pero con unas cuestiones fantásticas y bastante implícitas. Puede ser algo más, pues la llamada de Chulo, también con una ambientación del mundo real, pero con cosas fantásticas, bien. Pero todas estas están basadas normalmente o en obras que han escrito americanos, que se centran en América, o vienen a la zaga de la cultura dominante audiovisual, que es la suya. Y cuando nos salimos de ahí nos vamos al mundo de fantasía y ya es lo que tú quieras.
¿vale? O menos Dungeons and Dragons, que no deja de ser el oeste, como bien dice Pablo, que es el oeste con fantasía medieval, ¿no? Bueno, medieval, me explico. Ujú. Entonces, justo si juntamos eso con que es lo que ellos también dominan, que es la radiofórmula del audiovisual, con lo que dice Pablo, porque si tú ahora te planteas una partida de cultos innombrables, ¿vale? Que sería fácilmente traerlo a España. Y en el momento que sale, sacamos los hierros y nos ponemos a soltar plomo aquí. Pues imagínate en una calle española que te puedes escuchar tiros. Bueno, pues ahí se monta la de Dios es Pero Cristo. también puede ser interesante eso. Sí, puede ser muy interesante Pero todo lo que tú como- quieras, pero es un concepto que lo vas a quemar como interesante en ese momento. Sí. No puede ser la norma, Es un no poniendo puede lo ser lo tuyo. habitual. Pero claro, en Estados Unidos, pues has oído 4 tiros. Bueno, mira, pues. A mí me ha pasado, ¿eh? O ambientas, claro, si es que o ambientas eso en España, en Valencia, que parece que en tiempo de fallas, claro, Y eso aquí es. diga claro, que esto es un no parar de petardos, o no tiene ningún sentido que nadie se altere de una forma sobredimensionada, con lo cual tus partidas tienen que adquirir otro cariz, que eso luego lo hablaremos, Ujú. pero que ya es un cariz que tienes que empezar a trabajar tú de base. Y luego, respecto a las armas que estamos citándolo un poco, es que el juego de rol se entiende también, o se ha entendido durante muchos años, como un juego de acción. Tiene que tener Claro. un componente de acción. Porque en la mayoría, no es una cosa que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es un hecho constatado que en un juego de rol siempre vamos a mirar su sección de combate. ¿Y cómo son las Ujú. reglas del combate? Sí, y las Porque, tablas del combate. claro, porque Qué es un buena. juego, porque hay mecánicas de acción, porque el juego como tal normalmente requiere acción. Sería muy raro ver, ojalá existiera, y seguramente habrá alguno, pero un juego de rol que sea de puzzles. De resolver puzzles. Podría ser, no deja de ser los juegos de investigación un poco resolver puzzles. Sí, pero Sí, me claro. entendéis, ¿no? Si nos lo Sí. llevamos a la dinámica de juegos, entonces el juego de rol pues necesita enemigos y acción. Y entonces al final Sí. hay que crear mecánicas para eso. Y eso, pues normalmente, porque somos un poco, vamos por el combate. Y también porque tenemos la escuela de que Dungeons and Dragons es el padre de esto, y el Dungeons and Dragons se creó como, tengo un simulador de combate de puta madre, voy a meter una pátina de narrativa. Claro. Claro. Sí, Cristian. Luego también estaría el factor de que igual hay en el tema de los juegos de rol, si es de acción y demás, no deja de ser de tiro cosas, sumo cosas y pasan cosas independientemente de lo bien o mal que se me da de a mí X cosa. Si vamos con el factor puzzles, ya me estás requiriendo a mí que yo sepa resolver eso. Y como no sepa Claro. resolverlo, ya cagué, ya no puedo avanzar con eso. Ujú. Pero es como jugar un personaje inteligente y siempre la dicotomía de no puedo jugar, ser más inteligente de lo que yo soy. De lo que yo soy. Entonces, Pero sin embargo, sí puedes jugar a ser más fuerte de lo que eres. exacto. Porque te lo puedes imaginar. Porque Exacto. la fuerza real son los amigos. Como también en el Claro. musical de Hulk. Y dentro de lo que cabe la inteligencia, pues quien te dirige la partida te lo puede hacer un poco más fácil o tal, Claro. o dar unas pistas que a otros no les puede dar, pero te puede dar ese hincapié de, vale, aquí tienes. Pero a efectos reales no vas a poder saber algo, si no sabes sumar, no vas a saber sumar mágicamente porque por un papel te lo diga. Ujú. Luego, ¿Pablo? estoy dándole, tengo el cerebro dándole a vueltas y, por ejemplo, creo que también, creo que nos pasa que con muchos juegos que se ambientan, digamos, en nuestro mismo mundo, aunque tengan luego capas de ficción, y vuelvo a Mundo de Tinieblas, la presentación que normalmente se hace de España es tan guiri Ujú. que da vergüenza. Y Ya. como te da vergüenza, no lo haces. Eso Libros me- que te dicen que puedes ir de Madrid a Toledo en burro, ¿Eh? porque eso está publicado en libros de verdad, ¿vale? ¿En el siglo XX o en Siglo rollo XX. histórico? Y, Ajá. Como poder puedes. a ver, poder, puedes. Pues, No, pero no es lo quiero decir que no es. lo que Oye, vayas a tardar. quiero decir, Que cuentes un burro que aguante, el pobre. yo qué sé, voy a poner un ejemplo que es paradigmático y que en buena medida explica por qué en mis grupos de juegos de vampiro nunca hemos jugado hasta hace relativamente poco tiempo. Salvo es verdad que jugamos una crónica en Donosti, eso es cierto. Pero Gora Donosti. En España, por ejemplo, a vampiro es porque España por alguna razón es del Sabbath. O sea, España, que es seguramente uno de los 3 países más seguros y pacíficos de Europa, está controlado por la secta de vampiros horrorosos, caníbales, monstruosos, ultraviolentos, que han convertido parte de Estados Unidos en un infierno. Y dices, Ajá. no entiendo por qué. Pues porque lo ha escrito un guiri. Entonces, como tú lees eso, dices, pues Ya. como lo que me han dado es basura, pues voy a utilizar lo que no es basura, que es lo que ellos conocen. Y entonces de ahí nace cierta pereza, que creo que se ha traducido en parte a los autores.
Ujú. Porque el que era jugador en los 90-2000 es el que ahora está picando texto para escribir aventuras. Ya. A mí se me ocurre otra de las razones que las soslayamos un poco también en el capítulo anterior, cuando hablábamos de las profesiones, precisamente. Y lo que decíamos era que una de las últimas recomendaciones del capítulo era que si tú ibas a jugar con una determinada profesión, lo que estaría bien es que ninguno de los que estén sentados en la mesa, ni el director ni los jugadores, sepa nada sobre esa profesión. Porque ello te permite, no sé, supongo que imaginarte las cosas de otra manera o ir de página en blanco, supongo. Y no sé si es eso le pasa también a los lugares de las ambientaciones de los juegos. Que si es una zona que conoces demasiado, precisamente porque la conoces demasiado, le puedes encontrar los trucos, los fallos o caer en la broma, que era lo que comentabais vosotros antes, ¿no? No sé qué os parece esto. Totalmente. Sobre todo, pasa una cosa y es cuando tu conocimiento como máster o como director o directora se puede poner en tela de juicio por parte de los jugadores. Ajá. Hay que Esa no es esa calle. Esa calle Claro, no pasa ¿qué por ahí. ocurre? Que a nivel, la otra forma, como todos nos prestamos un poco más a la ficción, y claramente estamos hablando de entornos desconocidos, pero en lo otro, pues al final vas a ser más exigente contigo mismo, de forma automática, sin ni siquiera pensarlo, y seguramente hay un miedo a que el jugador también lo sea, o el propio jugador sin querer va a serlo. Con lo cual requiere mayor Ya. preparación, o puede dar la sensación de mayor preparación, pero no debería ser un hándicap, ¿eh? Creo que luego la parte de cómo construir partidas para jugar en España, pues es uno de los tips que hay que dar, por ejemplo. Porque no debería ser un hándicap, todo lo contrario, debemos prestarnos a la ficción, porque además hay que entender una cuestión, y es que, por ejemplo, si estamos hablando de otras épocas, y no tan épocas pasadas y remotas, sí, 30 años atrás, posiblemente tu barrio no sea para nada igual que como es ahora. Y Hace 30 años. esas concesiones se pueden prestar en cualquier momento, incluso hace 5 años, en los ritmos en los que estamos. Por ejemplo, con el auge de los Airbnbs y el cambio total del aspecto de las calles con sus bajos y sus comercios y demás. Es que ni 5 años para acá puede cambiar la historia. Entonces, ahí hay ciertas concesiones que nos podemos conceder que son tremendas y va a funcionar muy bien. Sí, Pablo. Una de las cuestiones que además creo que a veces se nos escapa es que nosotros estamos acostumbrados a unas ciudades que son no muy extensas, pero sí muy complejas. Ciudades que en realidad se componen, por ejemplo, Bilbao, el Gran Bilbao, en realidad son un montonazo de pueblos que han sufrido unos procesos de transformación enormes a lo largo de los siglos. Donosti es una ciudad que hasta 1863 estaba confinada tras unas murallas, pero tenía un montón de pedanías. Estados Unidos eso no le sucede. Sus ciudades son más espacios que sitios históricos como los nuestros. Por lo tanto, es mucho más complejo, porque para ellos los barrios son zonas residenciales, zonas industriales, zonas de trabajo y lugares un poco mixtos, y luego las urbanizaciones horrorosas de casas iguales con jardín. Pero eso aquí no existe. O sea, en Europa las ciudades son realidades mucho más complejas. Las comarcas, una comarca como puede ser la comarca del Gran Bilbao, el nivel de complejidad histórica es más grande que un estado de Estados Unidos. Uy. Claro, ¿por qué? Porque ha durado mucho más tiempo, ha existido durante mucho más tiempo y ha albergado realidades mucho más complejas. Y eso se ha reflejado, pero eso en ellos no les pasa. De hecho, hay gran desconocimiento en general de que a lo mejor esto a una persona de Valencia no le va a parecer raro que tú tengas tu núcleo y luego lo de alrededor no se llame Valencia, pero está todo pegado y en realidad es otro pueblo, pero está pegado a lo que es Valencia. Claro. Que eso aquí también pasa, pero yo me acuerdo que una vez hablando con unos amigos que eran de Zamora, yo les contaba que mi pueblo, yo cruzaba la carretera y estaba en el pueblo de al lado. Y entonces su cabeza hizo timpanflus, aquí citando al gran Tony. Y que es, ¿cómo? Que no hay hueco, no hay espacio entre un pueblo y otro. No, aquí está todo seguido porque no hay sitio para edificar, entonces lo hemos tenido que montar así porque no hay más. Claro, aquí es lo normal y yo cuando las primeras veces me he ido a Toledo con mi familia, en Toledo de pueblo a pueblo, pues hay unos seriales tremendos. ¿Unos kilómetros? Unos cuantos kilómetros, pero en Zaragoza, por ejemplo, pues pasa un poco igual. Sí. Bueno, excepto 4 pueblos que están al lado, el resto, pues hay unas extensiones de campo y demás que son delimitaciones territoriales del pueblo, pero que en el fondo no hay personas. Y eso, y esas dos realidades, los estadounidenses no las conocen. Entonces, eso añade otra capa más de complejidad. Claro. Pero, por ejemplo, hay un juego
que está muy bien, que es Hombre Lobo, que como No, está escrito, no lo conozco. está increíble. Que tiene pero, por ejemplo, Hombre Lobo creo que lo hace bien, o sea, pero porque no es un juego completamente norteamericano. Y ahí tiene una maravilla, porque además los temas que trata son temas mucho más contemporáneos y no ponen en el foco sus propios dramitas internos de ambientación. Claro. Porque en realidad la lucha contra el WIRP es la lucha contra la puta gentrificación. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Aunque la gentrificación también es un poco tejedora, ¿eh? Bueno, yo creo que es el WIRP profanando la obra de la tejedora. Yo creo que Sí, es tiene toda la sí, ¿no? Sí, es un poco ahí. Todo es el WIRP. Todo es el WIRP de base, pero Y luego ya pues, el WIRP se alinea con otras cosas. Pero bueno, si no te digo que decimos, de estos programas que lo explicamos. Sí, lo explicáis estupendamente, yo me los he escuchado y súper a tope con los programas de Hombre Lobo. Vale, pues una vez establecidas las razones de por qué no jugamos más en Españita, voy a preguntarle a Cristian. Cristian, ¿has jugado alguna partida de rol? Y os lo voy a preguntar a los demás y yo también luego ya cuento mi batallita. ¿Has jugado alguna partida de rol? Y ahora me dice, chiquicientas, ambientada en España, sí, en cualquier lugar de España. Sí, por ejemplo, las de España Caníbal que comenté en alguna que otra vez, del manual ese de España Caníbal que me lo dirigieron y demás, pero era ambientación un poco posapocalíptica y demás, que ya da la excusa, como comenta Pablo, de armas, acción, peleas, pegarse tiros por allí y para arriba. Pero más allá de eso, de las de España Caníbal, diría que no, excepto en Gel Underground, que contigo he jugado, Steph, de que quieran poner a la chica en algún sitio de España. Y digan alrededor de eso, de construir por tema de la educación que se ha recibido por aquí y demás. Pero esas dos, que en Gel Underground, como bien sabes, ya es la mesa que está decidiendo que se sitúe allí. Claro. Porque el manual te diga, va a pasar en España, solo en España Caníbal. Vale. ¿Pablo? Pues unas cuantas. Bueno, a ver, todo aquelarre, bien. O sea, aquelarre lo quitamos, ¿de acuerdo? Ya, o sea, porque eso es bien. De sobra. A la triste parte del mismo. Sí, a ver, yo he jugado 3 Den Files, Ojo. 2 campañas, una en Donosti y una en Bilbao. La de Bilbao fue un desastre porque ya el Donosti eligieron los bilbaínos y no fue bien. La de Donosti fue muy bien, porque además fue en época de COVID, estuvo chula. Porque la de Den Files, como tiene ese rollo de juega en tu ciudad, conviértelo en un espacio y como es una cuestión cooperativa, pues funcionó bastante bien. Vampiro, hemos jugado una crónica en Donosti, pero a ver, éramos norteamericanos en Donosti. O sea, éramos murieron muchos en aquella campaña. No, digamos que éramos de aquí, pero éramos pegotes. O sea, no nos comportábamos como gente del lugar. Luego Rol Negro, juego mucho Rol Negro. Y Rol Negro se ambienta en Cunia, que es una ciudad ficticia española, que es como Fin City. Y habías hablado antes de Mutantes en la Sombra. Mutantes en la Sombra también he jugado. De hecho, en el final de nuestra campaña de Mutantes G2 fue la destrucción de Madrid. Bueno, Madrid por cosas. Nuestro canon Madrid es un cráter. No fue intencional, ¿eh? Yo tenía 14 años. Y alguna cosilla más. Cyberpunk, que jugamos con lo poquito que había de España, y hemos jugado Shadowrun en Euskadi, que es el PNV que se independiza y se vende Euskadi a las multinacionales. O sea, como la vida real. Y discúlpame, ¿no habéis jugado la campaña de la que os dirigió Pedro de los sueños, de la Tierra de los Sueños? Esa iba a comentarla yo. Pero vale. técnicamente no se juega en España. Dale, Tony. Bueno, no jugar, que jugabas en la Tierra de los Sueños. Pero éramos sendos españoles. Yo era un murciánico. El mío no era español, perdona. Bueno, es verdad. Eras un señor del PNV, ¿no? Era del PNV. Y hacía footing. Dale, Tony. Cuéntanos. Bueno, pues aparte de esa, yo he jugado algo bastante a la Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes. Muy bien. Que está ambientado en España. No puede estar más ambientado en España. ¿Imposible? Imposible. Durante pandemia dirigí bastante... ¿cómo se llama este juego? Las corrientes del tiempo. Y casi todas las partidas ambienté en España. De hecho, 2 o 3 partidas las ambienté pues con personajes españoles, con el toqueteo, yo qué sé, pues de trabajando, pues como estábamos en pandemia, hice una partida temática con el tema de la vacuna, pero la de la gripe española, donde estaba Pesat Alessandre metido en toda la historia. Bueno, en fin. Sí que he jugado alguna. Porque la gracia un poco era,
creo que Rol Negro también he jugado algo hace tiempo, pero bastante tiempo. Y luego algo de Hombre Lobo también he jugado ambientado en España. Ujú. También muy de chaval, O sea, como que no me acuerdo absolutamente de nada. Y creo que se me antojó bastante difícil, Sí. traerlo a un sitio como España, porque en aquel momento pues no tenía esos recursos y justo estaba totalmente contaminado posiblemente por una falta de creatividad en la línea de analizar qué haría falta para hacer una buena partida aquí y luego pues todo lo que venía jugando de Dungeons and Dragons, Vampiro, tal, muy a la americana, ¿no? Y luego alguna cosa más también habré jugado, pero ahora mismo. Y algo de Cultos Innombrables ambientado en España también, sí. Ujú. Aquí en Valencia, sobre todo, porque Cultos Innombrables, la droga y todo eso, pues aquí en Valencia, pues Pues como es, que bueno, por habilidad cosas racial. también. Habilidad racial. Vale. Un momento, ¿Sí, Y Pablo? estoy, por cierto, que se me ha olvidado. Y hemos empezado una mini crónica de Hombre Lobo mitad en Barcelona. Ajá, Y la, vale. y la dirijo yo, evidentemente. Lome Job. Sí, y básicamente es gentrification. Lome Job. Gentrification. Yo, sí. Sí, bueno, iba a contar mis propias batallitas también, que aunque soy la presentadora, pues yo os cuento las batallitas. Pues está. Yo es que en Barcelona, o sea, Vampiro, además nos dirigió, que Cristian le conoce, David, un compañero del Club Tercios, nos dirigió una partida ambientada en Barcelona y es que para mi gusto le quedaba súper bien. Y además Barcelona, a ver, yo sé que lo que os voy a decir igual os suena un poco marciano, pero para mí Barcelona es lo suficientemente extranjero como para que me parezca Wisconsin. Es que solo he estado en Barcelona 2 veces en toda mi vida y me parece y me da la misma sensación, tengo la misma sensación que en Madrid. A mí las ciudades grandes que tienen mucha gente me agobian muchísimo porque nunca sabes qué te va a pasar. Entonces voy un poco como Paco Martínez Soria por la vida, ¿sabes? O sea, con el bolso así enganchado debajo del sobaco. Que conste que eso es lo peor, Steph. Así es cuando te atracan. Si tú vas con naturalidad, no pasa nada. Ya, lo sé. O sea, siempre pienso, tienes que parecer como que eres de aquí. Y digo, Scolti, y muchas gracias, y esas cosas. Pero no cuela. Cuando vivía total. en Barcelona, iba con chapela por la calle. Muy bien. Ahí, luego está Pablo, y sin más. Ese es mi aporte. En Barcelona he jugado y sé que jugué una partida online que era un PBTA, no me acuerdo cuál era el juego. Sé que éramos personas normales, pero que teníamos como algún tipo de poder. Y además me resultó muy curioso que fuera a Barcelona porque el director de juego estaba obsesionado con no encuentras aparcamiento. O sea, yo era la chofer del grupo y era un no encuentras aparcamiento. Y claro, ya en mi cabeza se instaló la cosa de que en Barcelona es imposible aparcar. Ya está. Sí, dice Cristian, bueno, que más o menos, ¿no? Que está complicado. Digo, chico, busco un parking. O sea, es que siempre no puedes aparcar. Y yo, no me voy a gastar una tirada para esto. Digo, busco un parking, ya está, lo pago. Se ve que hay un tesoro escondido que no lo han encontrado porque está siempre lleno de agujeros todo. Están como siempre levantando el suelo. Es como en Sin Noticias de GURB, ¿no? Justo igual. Sí, Es un sacabón, igual. Un sacabón. Ay, Sin Noticias de GURB. Bueno, perdón, voy a silenciar porque voy a suspirar. ¿Qué? No hables mal de Sin Noticias de GURB, que te apuñalamos las tripas. Eso te iba a decir. Digo, cuidado. Cristian, qué cosa tan bonita. Que iba a decir, así como de lo que comentas del tema vampírico en Barcelona, de hecho hay una ruta de esas de taquilla inversa con guías y demás que te enseñan ciertos sitios que ha habido como asesinatos que se relacionan un poco con el tema vampírico en Barcelona. O sea, sí, hay un montón. Es una cosa curiosa cuanto menos, ¿qué dices? Yo que me muevo bastante por ciudades de España cuando estoy de vacaciones, hay un montón de guías turísticas y demás, de las típicas visitas que hacen por la noche y te cuentan, pues eso, pues en Toledo. Bueno, pues en Toledo pasó de todo, también os cuento, ¿eh? O sea, si queréis montar ahí una partida de aquelarre en Toledo, tienes material para aburrir, pero para aburrir. Y también, ahora que lo pensaba, además de partidas de la Liga de los Caballeros y damas extravagantes, que como es la generación del 27 y alrededores, pues es todo aquí, luego me he dado cuenta de que cuando dirijo, yo suelo ambientar mis partidas en España. Porque Inespectres, yo creo que las 2 o 3 veces que lo he ambientado, una fue en Mollina y otra fue en no me acuerdo dónde, en Teruel creo que fue. Sí, yo en Inespectres también la he ambientado en España. Sí, claro. Si Benidorm se puede considerar España o una colonia. Eso te iba a decir, como Mallorca, ¿no? Exacto. Y se me ha ido. Iba a decir otro. Vale. Y también dirigí en las últimas TDN el Ministerio del Tiempo. Entonces, claro, evidentemente. Además fue en Donosti, porque dirigí una partida sobre que estaba ambientada en el casino de Donosti con Strauss y Perl, los inventores del extraperlo y la ruleta. Entonces, como la iban a plantar en el casino de Donosti, pues ahí había una movida y entonces tenían que intervenir los agentes del ministerio.
comentar que el casino de Donosti es nuestro actual ayuntamiento, por lo tanto no ha cambiado Sí. tanto, ¿vale? Se sigue juega, jugando a la ruleta. se mueve dinero Se por le ahí. conocía como Santa María de la Ruleta. San Maguito de la Ruleta. Ah, sí. Porque va la Sí. gente en peregrinación y la fachada es un poquito de iglesia. Y mira, acaba de llegar un mensaje interno al Meet en el que grabamos de Cristian, así que eso es lo que os iba a pedir a continuación. Puesto que los que estamos aquí ya hemos jugado y hemos dirigido partidas ambientadas en España, ahora os preguntaría qué juegos son más proclives o ideas de partida que se os ocurran o sitios en los que podemos, pues no lo sé, una partida de, pues no sé, Cristian, venga, cuéntanos. Inespectres en Ibiza. O sea, según lo estabas comentando, el hecho de imaginárselo de Inspectors, porque me lo leí desde que lo recomendaste y demás, todavía no lo he jugado, por desgracia, quiero jugarlo, quiero dirigirlo, buenísimo. quiero hacer algo con eso. Sería eso, en Ibiza, conociendo a una amiga que está viendo ahí y que me dice, es horrible vivir y trabajar aquí, porque vives y trabajas solo para los guiris. Entonces, Sí. una sede de Inspectors que en realidad está como contratada por los locales que quieren echar a los guiris y no saben cómo hacerlo. Y les están diciendo que hay un montón de movidas, son los guiris haciendo quizá... Para que se inventen movidas Exacto. sobrenaturales, ¿no? Genial. Exacto. Incluso son ellos capaces de hacer un poltergeist dentro del piso turístico para que tengan que echar a los guiris diciendo, es que os tenéis que ir de aquí, que está encantado este sitio, que no sé. Vale, una partida, una Los delegación de Inspectres al revés. trayéndose fantasmas de otros Eso sitios es. para que echen a los guiris. Discúlpame, Cristian, monta esa partida porque la jugamos. De hecho, aquí, bueno, por partida de Inspectres por alusiones. Ahora estoy desbloqueando un poco de recuerdos. Aquí jugamos la partida de Inspectres, que era en Benidorm, que la que he comentado antes. Básicamente, Chicote se había muerto haciendo un programa de pesadilla en la cocina y no se iba del restaurante y se resolvía la movida con un duelo de cocinas entre los Inspectres y el espectro de Chicote que había poseído a algún guiri. ¡Qué genial! Y otra que hicimos es con la muerte, el fallecimiento, bueno, en fin, de Rita Barberá, pues su presencia no abandonaba el Ayuntamiento de Valencia. Estaba aferrada al cargo, la alcaldesa perpetua. Increíble, ¿eh? Y entonces también jugamos una partida de Inspectres donde teníamos que... Además, esta parte fue muy divertida porque la hicimos con la base secreta tuvimos un proyecto que era llevar rol a las fallas. Los casales falleros son sitios donde entra, bueno, pues las peñas del pueblo, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, pues obviamente, dijimos, vamos a montar unas jornadas de rol para los falleros. Y fuimos 5 o 6 másters con gente que no había tocado el rol ni con un láser, o sea, que ni lo había tocado. No, posiblemente no sabía ni lo que era, y allí lo estuvimos jugando a rol toda la tarde, encantadísimos, y una partida de Inspectres con la alcaldesa perpetua. Intentando sacar a ese señor del ayuntamiento. O sea, que vale. Se presta muchísimo. Pero muchísimo. Y yo me he acordado antes de dar paso a Pablo, me he acordado antes de Bringelwood, cuando estábamos hablando de, pues si pueden hacer partidas de rol en las que no te tengas que pegar con la gente. Y yo me he acordado de Bringelwood Bay y las señoras mayores resolviendo crímenes y cosas sobrenaturales, que podía ser Benidorm Bay, Cartagena Bay o... Podría ser mi madre, te dé la gana. Que es la presidenta de las amas de casa progresistas de su pueblo. ¿En serio? Mi madre, sí. Bueno, yo de tu madre ya me creo cualquier cosa que me cuentes, ¿eh? Sí. Está ahí haciendo... Entonces podría esta señora estar, te digo, que puede estar resolviendo crímenes en Xàtiva, porque está al lado de Xàtiva. Xàtiva Bay. En cualquier momento, ¿eh? Yo en realidad, yo lo veo, pero en algunos pueblos de Euskadi yo diría que son las señoras que cometen los crímenes. Un poco igual también. Pero ¿quién juzga al juez que vigila al vigilante? No, que mi amoña robaba perros a los caseros. Claro, cuando les maltrataba, si se enteraba que un casero maltrataba a un perro, iba a su casa y le robaba. Y a veces, o sea, esto es real, ¿eh? A uno lo emborrachó para dejarlo seco y con las cizallas y llevarse a los perros. Y el señor se despertaría y la señora encantadora estaba ahí sonriéndole y los perros estaban caminos de Donosti. Eso ha prescrito, así que yo lo cuento. Eso es real, eso lo hizo mi abuela, ¿eh? No, claro. Bueno, a ver, ¿quién no ha robado manzanas del vecino? Claro, pues, pero quiero decir, pero con un toque truculento. Y tú imagínate, ay, qué mal me cae el marido de la Charo, ¿no? Pues un Blades in the Dark de señoras homicidas. Me mola un poco el tema de que los malos descubridos son ancianos, ¿eh? O sea, sí, un poco sí. Bueno, en un rollete que puede funcionar. Pero que además que ganan.
Sí, claro. El jugar a perder, pues jugar a perder contra la abuela. Claro. Contra la Herminia. Bueno, Vale. aquí tienen otros nombres, son Ya, bueno, Marijose, Maite, Maite, Charo, Maika. Maika, no, yo Maika no, aquí pero sí, porque como la Virgen del Carmen es la patrona, entonces aquí todo está lleno de Mari Cármenes. Hoy, por poner una nota de humor a todo esto y por los nombres, que claro, que es una cosa que nos puede tirar a veces para las partidas, el nombre de la gente en España, pues al final, si tendemos un poco a la salvaje, pues las mujeres podrían ser Elena, Estefanía, lo que se quiera, ¿no? María. Pero hay que hacer los María. nombres de esos Pero como normalmente tendemos Dolores, a buscar Angustia, nombres Remedio. quizás un poco más. De hecho, hoy he conocido a un señor que se llama Primitivo. Primitivo. Oh, genial. Primitivo es un nombrazo. Sí, no lo Disculpa, niego, pero creo que es el primer primitivo que conozco. Conozco un Is- arsénico, que creo que ahí se han liado, porque yo creo que Arsenio. lo querían, Mira, no, Arsénico. yo creo que lo querían llamar Arsenio, pero lo han acabado llamando Arsénico. Arsénico. Y esto es así. Ujú. Entonces, pero es un señor mayor, se llama Arsénico, el señor. Bueno, a ver, la abuela de una compañera del cole se llamaba Marciana y a mí me parece un gran nombre de persona y mi madre trabajando en hospitales ha atendido a señores que se llamaban Reyes y Nieves, Sí. que en principio son nombres de señora. Y entonces tú vas a la habitación de Reyes y es un señor con chapela y tú dices, yo estoy buscando a una señora, no, que soy yo. Pues movida. Ella ha dicho que esa santa señora que es mi madre se llama Patrocinio. Ah, es verdad, la patro. Crowdfunding en inglés. Bueno, Crowdfunding. es decir, y también que creo que ahí esto igual es una reflexión un poco marciana, que tenemos poca idea de cómo se llama la gente. O sea, Muy poca, de que tenemos muy poca. Es decir, aquí en Claro. Euskadi, Pero en general, Pablo, claro. porque cuando hablamos de americanos es Steve, Claro. John, Steve, John, Peter, John Smith. John Smith, Sí. Claro, y los nombres son Sabadú. muy diversos. Y por ejemplo, en España, según la zona, hay nombres que son mucho más comunes. Claro. O según las familias. Yo conozco una familia en las que los hijos, esto es historia de la guerra civil, ¿vale? Tenían unos hijos que eran progreso, libertad, ciencia Calla. y conceptos así como porque Liberté, egalité y no, fraternité, porque eran anarquistas. Entonces, los nombres de sus hijos eran nombres que evocaban sus creencias. Claro, en la guerra civil les cambian a todos el nombre. Y esa gente, cuando han tenido sus hijos, tuvieron hijos ante la dictadura, pero estos al crecer ya en democracia y tener hijos, han recuperado los nombres de la familia, un poco a modo medio de revancha. Esas cosas pasan. Y luego que vivimos en realidades que se han ido volviendo progresivamente más plurales, porque ha venido gente de América, porque América no es Estados Unidos. América empieza en Alaska y termina ahí en abajo, la Tierra del Fuego. en la Tierra del Fuego. ¿Vale? Y han venido gente con nombres que mezclan tradiciones hispánicas, prehispánicas, cuestiones de Spanglish. Ha venido gente del norte de África. En España hay un montón de gente que es saharaui o que es Sí. que sus abuelos son magrebís, marroquíes, libaneses, gente que viene en Euskadi es verdad que hay menos. Vamos. Pero africano. No, ya te digo yo que si vas a un colegio público o a un instituto público, hay veces que tú te pones a pasar lista. Yo el otro día estaba pasando lista en primero de la ESO porque por unas movidas y yo dije, ¿alguien tiene algún apellido normal? Pero no, o sea, no porque fuera de fuera, que dices tú, pues es un nombre chico, no sé cómo se pronuncia esto en el dialecto africano, que sea el que tú hablen en tu casa, ¿vale? No, estaba hablando de apellidos españoles, pero que eran completamente impronunciables. Digo, bien. Luego había una María García y ya me pareció genial. Dije, bien, el tuyo lo puedo. Yo tuve una compañera de cole que también se llamaba María García, ¿eh? Es mi madre. ¿Es tu madre? Mi madre es María Virginia. Es María Virginia García. Mírala, qué baja. Y por llamarse María Virginia García y ser hispánica, estuvo 4 horas en un centro de detención de la Policía Migratoria de Estados Unidos. Cállate. Porque se llama igual que una criminal. Pues claro, que se llama María y se pide García, que es el normal del planeta. Que es como John Smith, es el John Smith de España, un poco así, ¿no? Claro. Sí, Cristian, disculpa, que nos hemos puesto aquí a dilucidar sobre nombres. Estaba pensando también de los nombres, que es curioso como ahora sí, pese al tema de las regiones y demás, se utilizan casi siempre nombres españoles, no se utilizan nombres vascos, gallegos, catalanes. Y aquí, vamos. Bueno. Aquí es lo más normal, ¿eh? O sea, aquí la mayoría de los niños, sí que es verdad que, por ejemplo, yo que vivo en una zona que recibió mucha inmigración interna durante la época de la industrialización, lo normal es que tú tengas un nombre vasco,
porque tus padres pueden ser de fuera, o igual tus padres ya han nacido aquí, pero Ahí tus abuelos son de la fuera. inclusión de vienes de Claro. fuera, te ponen el nombre del país donde estás viviendo. Aunque Efectivamente. O que tú te llames Enrique y has nacido en Palencia, tu hijo se llama Endica, que es como se dice Endica, o sea, que es como se dice Enrique en euskera, y te apellidas Fernández o García o lo que sea. Entonces, aquí, por ejemplo, es súper común. O sea, Erlanz, Agurchane, Aichiver, no sé qué, y el apellido es Fernández, Rodríguez, García o lo que sea. Comentar que García es apellido Navarro, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vale. Perdón, es que siempre, claro, como ahora le ha puesto la gente lo de García, que ya es vasco, que viene de Garcés, joder. Viene de Garza, ¿no? De Garcés, claro. Sí, Garcés. claro. No, pero, vale. Sí. Y con esto termino, ¿eh? Palabrita del niño Jesús. Y luego que a veces cuando construimos nombres también pecamos de un presentismo muy heavy, que eso pasa mucho en Aquelarre, que hay Tors y hay nombres que son cosas del 19, 20, 21, que no existían. Claro. Entonces, eso, porque asumimos que es igual. Entonces, no, pero y además la movida de los apellidos durante la época medieval, yo estuve leyendo y es una tangana pero es una tangana. Todo vale. Lo comentamos, Pablo, el Pedragón, que te venía dependiendo de dónde fuera tu personaje con la lista de nombres y significados y demás. Eso estaba interesante. Sí. Y luego, no sé qué libro era, creo que era D&D. Bueno, D&D tiene una lista de nombres españoles y son son el escoñoño, es maravilloso eso. Pero de todas maneras, esto, y ya podemos ir dejando tips, y ahora hablamos de juegos en los que podemos ambientar, en los que podemos ambientar nuestras partidas en España. Pero el INE, el Instituto Nacional de Estadística, se puede, o sea, imagínate que tú vas a ambientar tu partida en Ávila. Bueno, pues tú puedes entrar en la página del INE y ver los nombres más comunes en Ávila y ya está, y te los dice. O sea, no tienes que irte al Fantasy Name Generator porque no te va a decir los nombres de Ávila, igual te dicen los nombres de vete tú a saber de dónde te los dice, pero que vaya, o sea que quizá y sea mucho más fácil encontrar para nosotros, imagínate, necesitas un mapa del Toledo del siglo XVII, pues probablemente lo encuentres, o los nombres que se llevaban en el Toledo del siglo XVII y los vas a encontrar. O sea, yo creo que para ambientar partidas en España es más fácil encontrar la información. Y además que si la haces, por ejemplo, en Bilbao, en Donosti, en Valencia, o sea, en Valencia o en Barcelona, a nosotros nos va a resultar mucho más fácil, pero eso. Tony, sí, ¿qué ibas a decir? Pues me voy a ir a todo lo contrario que has dicho. Ala, ven, que pues que me parece muy bien. No, está estupendísimo, pero creo que, o sea, eso está genial. Pero si no te preparas eso para una partida en Wisconsin, ¿por qué lo haces para aquí, para España? Yo para Wisconsin también me la preparo, ¿eh? Pero estás generando una barrera de entrada. Quiero decir, puedes hacer eso perfecto y o no hacerlo, claro. O no hacerlo. Pero también pierde el miedo a hacerlo. Pierde el miedo a hacer la inventiva en esto y regula tu partida, tu jugabilidad al entorno. Es decir, si tu partida y tu entorno no tiene sentido que haya unos disparos a lo loco, cascate la cabeza y, por poner un ejemplo, piensa qué tipo de conflictos se puede dar aquí. O dónde se podrían dar esos conflictos. Es decir, a lo mejor los disparos a lo loco a la plena calle, pues pueden ser, o si los quieres hacer, hazlos. Pero piensa en las consecuencias que pueden tener y que le pueden dar la riqueza a tu partida. Y no hace falta, o sea, puedes preparar todo lo que tú quieras, por supuestísimo. Cuanto más prepares, pues oye, pues posiblemente mejor. Pero no tengas miedo. O no, depende del máster que seas, depende de tu forma de jugar, tu forma de dirigir, incluso tu grupo. Eso es así, tú lo sabrás. Pero sí que la dinámica que sigues habitualmente y concédete la posibilidad de pues cagarla en ese sentido y adaptarte a las circunstancias para que sea divertido, ¿no? Porque en noches locas y bizarras y situaciones locas y estrambóticas se pueden dar en cualquier país, en cualquier momento, y aquí no es menos. Pero piensa aquellos puntos donde las partidas habitualmente chocarían más con la ambientación española y modifica eso, pero no quitándolo, sino adaptándolo a qué desafío puede hacerse aquí. Y creo que con eso sobra para hacer cualquier ambientación que sea de mundo real y fantasía, me refiero, pero ambientada en España. ¿Pablo? Yo, es un caso, es un ejemplo que voy a poner de la ficción televisiva, pero creo que es aplicable. O sea, yo estoy viendo ahora mismo con mi mamá una serie que es Desaparecido. Que es una dijiste que era malísima, ¿no? Es terrible, ¿vale? Es malísima. Entonces, lo que han hecho es coger una americanada, trasladarla a Guipúzcoa y ya está. Y ponerle nombres de aquí. Pero es que hoy es miércoles. Han puesto el capítulo de la semana y dice, pues que esto si se desarrollase en Wisconsin sería mucho menos antinatural, o sea, sería menos artificioso. O sea, porque no se comportan como gente de aquí, o sea, van a fiestas de disfraces, todos con unos disfraces curradísimos y yo,
Pero si son de pueblo. Sí, yo he ido a los carnavales de Yarzun y es gente con caretas, o sea, ¿qué es esto? Es todo muy extraño. Y no sé. Entonces, creo que se puede hacer, pero creo que no han traducido, ¿no? Lo que querían hacer a la realidad en la que se ambientaba. Hay gente escribiendo cosas tontas en el chat y me estoy poniendo muy nervioso. Y todos decimos mucho ama, no es que no tiene que ver nada, es madre en euskera. Eso es. No es nada sadomasoquista, es una cosa, yo lo entiendo que sois todos unos perversos, pero es madre o aitá es padre. Como nota. Yo a mi padre no le he llamado Aita en la vida, Mi padre, que es francés, en la puta vida, para mí es un perro. Yo a mi padre le llamaba Apa, porque claro, en mi cabeza si mamá es ama en euskera, yo hice una analogía estupenda, entonces papá tiene que ser Apa, y yo a mi padre siempre le llamaba Apa. Tiene todo el sentido. Ah, que sí, ¿verdad? Y de hecho lo comenté un día en la uni y una compañera de la uni me dijo, yo también le llamaba así. Yo hice la misma analogía que tú. Digo, estamos todos tarados de la cabeza. Tengo una pregunta. ¿Cómo decir los vizcaínos a abuelo y abuela? A Mona y a Aitona. No, a mamá y a Aitite, perdón. Terrible. A Moña, que es la buena madre, y a Aitona, que es el buen padre. No, a mamá y a Aitite. Terrible. Y ellos dicen Aita y Ama, y nosotros decimos Aita y Ama. Es como si te llamas Aritz. Si te llamas Aritz, eres vizcaíno. Si te llamas Aritz eres guipuzcoano. Y por tanto, gente de bien. Y eso te pasa. Yo que he dado clase también en Guipúzcoa. Claro, yo llegaba, pasaba lista y me decían, no se dice así. Y yo, en mi pueblo se dice así. Y yo, claro, pero no estás en tu pueblo, estás en el suyo. Claro. Y tú, claro, serás del Atleti. Pues claro, hijo. En fin, las movidas de siempre. Bueno, entonces, ideas para partida... juegos, bueno, ya hemos dicho yo querría ver partidas quijotescas, pero con la esencia quijotesca de que en realidad se estén pegando con cosas que no son monstruos. O sea, la movida madrileña, ¿quieres decir? No te refieres a eso. No, los monstruos eran ellos. Los monstruos eran ellos. Se quitaron la cara tarde. Pero se la quitaron. Al final Scooby-Doo tenía razón. Eso es. Vale, pues entonces, ideas de partida, juegos que digamos, ya hemos comentado, ¿no? Inespectres, El Ministerio del Tiempo, La Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, Benidorm Bay y señoras que resuelven crímenes o los crean, no lo saben, no lo tengo muy claro. Que ahora estoy leyendo Changeling. Sí. O sea, por ejemplo, Changeling, que es terriblemente anglosajón, un Changeling en España puede ser muy interesante. Es verdad que nuestra cultura, no tenemos tanta cultura de las hadas, pero no tenemos un duende quizá más que otra cosa. Pero tampoco, porque el duende hemos traducido a la hada lo que en realidad es un numen, una cosa, que es el genio de la casa, es el genio del bosque, ¿no? Pero podría funcionar básicamente porque para el changue, si es ya seas un changeling extranjero que llega a la península ibérica y se encuentra en una realidad que es ajena, que no entiende y que no se traduce en sus códigos, o desarrollar tu propio setting de changeling con changelings locales. Estoy pensando, me parece un concepto así como muy chulo, porque nosotros también tenemos gente que es medio raro de nuestros cuentos de gente que viene cambiada, eso sí existe. Entonces poder adaptarlo estaría guay. Y con la y con las diferentes mitologías, ¿no? A ver, aquí quieres hacerte un troll. Estás en internet todo el día dando. Vas a Hound, molas, desde el bosque, tienes RH negativo, el primer es un crack. Vale, Tony. Bueno, más allá de, hemos comentado también vampiro, hemos comentado hombre lobo, lo digo para que no volváis a nombrar hombre lobo. Pero hombre lobo sí, hombre lobo sí. De nuevo. A ver, yo diría que una de las cosas que podemos hacer, dado que eres de aquí, es modificar, por ejemplo, lo que decía antes de las corrientes del tiempo, modificar la historia. E intentar como ver qué ramificaciones y qué cosas ocurrirían, y además eso va a generar curiosidad en los propios jugadores porque van a decir, ay, qué guay, cómo hubiese sido ver ese easy, ¿no? Y entonces para nosotros es más fácil porque puedes estudiarlo un poquito más de cerca, teniendo en cuenta que no vas a atinar ni nada. Un poco lo que enseñaba el Ministerio del Tiempo, ¿no? O lo que nos quería hacer ver el Ministerio del Tiempo. Eso por una línea. Si quieres llevártelo a la fantasía propiamente del propio país, ¿no? Pero si lo quieres es imbricarlo, pues yo cogería problemas reales. Una cosa que, disculpa, por ejemplo... Se llaman eucronías, ¿no? Porque es que me acaba de pasar la palabra así por la cabeza. Sí, vale. Ucro, ¿no? Ucronías. Vale. Ucro. Pues si son en Europa serán eucronías, posiblemente. Claro. y luego Estados Unidos lo empiezas ahí, es distopía automáticamente. Claro, o sea, eso es.
Luego, por ejemplo, una cosa que por mi infancia, que creo que ahora se ha perdido tanto, a lo mejor en las grandes ciudades se ha perdido, partidas infantiles de muchachada en la calle, porque yo pues de pequeño he hecho mucha vida en la calle, no sé ahora cómo está el temario. Kids on Bikes, ¿no? Sí, y también lo de 2 veranos, creo recordar. Ese tipo de cosas creo que pueden funcionar muy, muy bien, porque, bueno, pues en el fondo somos una gente muy de calle. A diferencia, sí. a diferencia que los americanos que no salen a andar ni así puedan, porque igual los te matan, multan si vas a caminar de un sitio a otro. Y que no tiene sitio para caminar. Claro, no, es que es físicamente imposible para ellos andar y tampoco tiene un sentido. Porque no tienen ciudades que estén hechas para esas. Claro, es que no están pensadas para eso. Salvo 4 o 5. Claro, pero nosotros somos gente de vida muy de calle. Si pensamos en cosas tipo, vamos a la ficción de nuevo, tipo Friends, o sea, una ficción más... Esa gente hacía vida en casa y en el bar. En casa y en el bar. Pensad en Big Bang Theory, que a lo mejor es un poco más actual. Esa gente hace la serie se desarrolla en casa. Y en la tienda. Y en la tienda y en el puesto de trabajo. En la casa, en la tienda, en el puesto de trabajo. Pero nosotros, seguramente, pues nuestra vida es mucho más callejera, mucho más de salir, mucho más de tomar algo, mucho más de movernos por otros ámbitos. O sea, exacto. Entonces, esas fortalezas son las que podemos utilizar para llevarnos a los dramas de ese momento. Pues hay mucha cosa, mucho drama de barrio y mucho drama social que en Estados Unidos no tendría ningún sentido, en partidas americanas no tendría ningún sentido, y que aquí no nos plantearíamos. Por ejemplo, yo estoy pensando en la partida que jugamos, la frecuencia de Bauman. No por nada de esto, ¿no? Sino porque hay un momento que hay una escena en un apartamento, donde aquí en España no tendría sentido que en esa escena... Disculpa, era un apartamento pequeño y luego tenía 3 habitaciones, 2 cuartos de baño... Claro, era diminuto si eres un señor de 600 metros. Si eres una persona normal, pues... Ahí podía ponerse de pie Optimus Prime, ¿vale? Sí. Optimus Prime se estiraba que le daban rampas, los gemelos tanto estirarse. Se ponía en forma camión y podía poner 2 trailers más. O sea. Exacto. No le hace falta maniobras para aparcar a Optimus Prime dentro. Vale. Pero aquí sería impensable, por ejemplo, que en una partida de ese tipo no estuviéramos llamando al vecino. Claro. Ya. Iba a comentar un poco eso de que también es como incluso más natural decir, vamos a que te encuentres gente que pasa y entra por la calle, a que de repente la gente esté entrando en tu casa, que dices, ¿cómo sabes cuando estoy en mi casa y quién te da las llaves de mi casa para que accedas aquí? Pero eso, por ejemplo, a mí me han discutido, jugando con gente de fuera. Claro, yo, por ejemplo, mi vecina tiene llaves de mi casa y yo tengo las de mi casa. Claro, de toda la vida de Dios. De toda la vida, porque yo la conozco de siempre. Claro. Y si le pasa cualquier coño... Pues... Menos si tiene un hijo yonki, eso es así. Ya, bueno, pero eso es de ley. Gente bien, ¿no? O sea, y entonces, yo, por ejemplo, mis vecinos, hasta que empezó a morirse, los conocía a todos y tal. Pero a mí me han dicho, con gente de la gran ciudad de París. No, yo no sé quién vive de la parte de enfrente. Pasa mucho. Claro, pero para mí es completamente ajeno. Claro, yo vivo en Valencia capital y sigue siendo ajeno. O sea, para mí, yo sé la gente que vive en mi edificio. O sea, sé quién son mis vecinos y efectivamente, mi vecina de enfrente tiene la llave de mi casa y yo tengo la suya. Claro. Y me coge el paquete de Amazon y yo le cojo los suyos cuando hace falta. Sí. Entonces, claro, sería raro que si a mí me pasara algo, no tardará alguien, un investigador de lo oculto y paranormal, cuando encontrara mi cuerpo despedazado por mi casa, masticado por mis gatos, que le preguntase a los vecinos, oye, capachao, este señor lo has escuchado haciendo cánticos extraños. Claro, y además seguramente diría, hasta tantas, pero ha sido rarito toda la vida. Claro. Aquí me parece curioso el factor de que justamente, comparativamente viviendo en Barcelona y viviendo en Valencia sí que he conocido más a los vecinos que en Barcelona. En Barcelona eran más desconocidos del mundo. Si me he cruzado con alguien ha sido porque hemos acabado topando muchas veces por el horario en el ascensor. Y ya está. Si no... Ya. Vamos a decir que el ascensor es un matarrelaciones sociales en el edificio, ¿eh? Porque la proporción, no sé si hay estadísticas, pero la posibilidad de que te encuentres a un vecino en el ascensor creo que son inversamente, o sea, tienen que ser muy bajas respecto al contrato de la escalera. Sí. Y volviendo un poco a esto, pero aplicado a realidades más pasadas, de conocer cómo eran las cosas antes, a mí en una partida de Tulo, en los años 60 en Madrid, yo entré en la casa del malo llamando al sereno. Claro. Porque el sereno tenía las llaves. Claro. Y me discutían, ¿cómo que el sereno sí? Tú al sereno le das, oye, sereno, quiero entrar en casa. Sereno te abre la puerta, que has entrado y fuimos y nos cargamos al cultista de Gastur. Bueno, pero la típica de ¿quién es yo? Abre. Claro. Así pero eso ¿por qué lo haces? Porque vivimos en un sitio muy seguro
Y bueno, menos el barrio de Tony, que haces eso y entran cuatro tiránidos en tu casa. Sí. Aquí no, en Valencia no, pero en pueblo sí. Sí. Vale, por concretar... Perdona, te digo una última cosa. Una cosa que no tenemos, que no tiene Estados Unidos, es que aquí puedes ambientar una partida en Imperio Romano. Ajá. Puedes ambientarla en época medieval, puedes ambientarla en un califato, puedes ambientarla con visigodos, puedes ambientarla con íberos, puedes ambientarlo donde quieras. Y eso pues no deja de ser... claro, si lo metas con íberos, pues no vamos a decir que es España, vamos a decir península y tal, pero... Con Roma tampoco, quiero decir. No, claro, o sea, sí. Todo lo que esté antes de Felipe II, pues nada de España, aquí mierdas. Pero, entendedme lo que quiero decir. Sí, claro. Si te quieres ir al territorio y basarlo en el territorio y lo que quieras, pues tienes un abanico que ya le gustaría a los estadounidenses. Un abanico y tienes acceso a la información, que es importante, porque más o menos está controlado. En cambio, Estados Unidos, por ejemplo, preconquista es prehistoria, y leer de prehistoria es un peñazo, porque es cultura material y restos, y es un poco horror. No lo recomiendo. Vale, entonces una de las recomendaciones sería abraza la idiosincrasia del lugar, o sea, somos como somos y estás más orgulloso o menos orgulloso, pero entiende cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? O sea, para... Y crea ficción sobre ella. Sí. Eso es. O sea, si te pasa algo, el vecino te va a llamar al timbre o van a llamar a la policía. Depende. Es que si no pasa esto, si no haces esto de crear la ficción sobre nuestra idiosincrasia, lo que va a pasar es que vas a parecer que estás jugando una partida de Estados Unidos cuando la gente se llama Pepe. Claro. Claro. Y eso da más vergüenza. Eso da todavía más vergüenza. Porque da más vergüenza. Cámbiate el nombre y llámate John. Y que esto sea Wisconsin otra vez. Porque es que si no estamos en un pollón aquí. Y era y entonces volvemos al principio del programa. Y entonces entramos en el bucle infinito de, pues para eso no igual ni lo intentes, ¿no? O sea, pero ten claras esas 4 cosillas. ¿Algún consejo más que daríais a la gente que quiera ambientar sus partidas aquí? Aquí. Bueno, yo creo que también hay un componente como de... O sea, quítate un poco el complejo. Claro, pues es que en realidad llevamos un siglo, como ha dicho Tony en el principio del programa, sumergidos en la cultura audiovisual anglosajona, estadounidense, y eso ha generado un complejo muy grande. A nivel de, joder, ¿qué historias voy a contar yo en mi pueblo? Joder, igual tu pueblo han pasado 5 civilizaciones, ha habido 4 batallas y hubo 7 tíos que después de Guadalete se mataron en un duelo, ¿sabes? Igual tu pueblo tiene más historia que muchas grandes ciudades de Estados Unidos, que son aparcamientos. Vale, porque claro. Es así. Y quizás sumaría eso lo que comentabas antes, un poco de tema fantasía y narrativa local, que no tiene por qué ser monstruos de fuera, que puedes buscar un poco, vamos a buscar qué monstruos hay por aquí en España, en esta provincia, no sé qué, no sé cuántos, y de ahí podemos tirar cositas también. Claro. O utiliza lo preexistente para sorprender, de que pues eso va a ser un vasajao, pues no es un vasajao, es un monstruo horroroso, no tiene nada que ver, que no son pelos, son ojos al final tentáculos y encima su cabeza se sale del pecho, ¿sabes? Quiero decir, te da margen a sorprender. Bueno, hablando de monstruos, yo he podido ver así un poco por encima el bestiario de la nueva edición de Aquelarre y también os digo, cualquier mierda que se os pueda ocurrir existe y está en España, ¿eh? Porque la gente medieval se aburría mucho. No había tele. Y inventaban unas movidas muy raras. Y veían muchas sombras por la noche. Claro. Entonces les tenían que poner nombre. A ver, poca broma. ¿Habéis caminado alguna vez un bosque por la noche? Sí, José. Es la cosa más terrorífica que puedes experimentar. Y tú dices, soy un tío racional. Aquí no va... esa rama me ha mirado. Un oso no me va a salir, ¿sabes? Durante mis estudios de ecología hacíamos una cosa que se llama transectos, que básicamente es pasear por el bosque por el día o por la noche, pero claro, si quieres ver rapaces nocturnas tiene que ser por la noche. Y entonces tú lo que haces es andar mucho tiempo por el bosque y pararte cada X tiempo solo a escuchar cosas. A toda la oscuridad, claro, solo a escuchar, porque en el momento en el que oyes un autillo o una lechuza, la lechuza es más difícil porque son menos de bosque, pero un autillo o un búho o algo por el estilo, alumbrar rápidamente para cazarlo con los ojos, a cogerlo y anotar, he visto un búho. Pero eso te pasa porque no fuiste al refugio de Franquest. Exacto. O sea, que he visto en el bosque, pues eso, he pasado muchas noches en el bosque y ojo, cuidado. Claro, yo por ejemplo, yo tengo tíos de caserío. Claro. Del que estás haciendo el telele, se te hace de noche, vuelves y vuelves a casa con el asterisco todo apretado y todo te parece horroroso, terrible y monstruoso. Claro.
Claro, pues Vale. hay que darle nombres a las sombras. Todos los nombres. Bueno, y a los muchachos, agujeros que se comen a la gente. Y Manolín nunca eh, Yo tenemos no que puedo acabar. quitarme a la cabeza los caracoles con armadura y espada, pero eso es otra movida. Pero eso es porque los monjes se aburrían. Ah, vale. Sintiéndonos en el alma, Seguro. que el programa yo creo que nos ha quedado bastante bien y hemos dado un montón de ideas y hemos reflexionado mucho y muy bien sobre ambientar partidas aquí. Os voy a pedir brevemente que os lleváis de hoy, alguna idea de partida, mira, pues yo ambientaría una partida de no sé qué, no sé dónde, por no sé qué. Contadme. Yo, violando un poco el espíritu del programa, voy a decir que tanto de decirlo me ha entrado curiosidad por ambientar una partida en Wisconsin. Hemos dicho tanto Wisconsin que ahora tengo tengo interés. Bien, A ver. perfecto. A ver, Wisconsin, ¿de qué va esto? Dale, Cristian. Yo estaba Cuéntame. pensando en que me acaba de venir como un flash de que tengo por casa de mis padres el típico libro de monstruos en España o en Cataluña o algo así, que sería curioso Ujú. de hacer eso, pero incluso investigación, tiras de rollo Lovecraftiano si quieres, en ese tema investigador, y luego está el factor de mirar si la criatura es inteligente o no para decir, oye, igual simplemente está haciendo su vida, pero como tú te estás haciendo tus movidas de tu imaginario estadounidense, piensas que es un error Lovecraftiano y en verdad es la versión del Bigfoot catalán en los Eso es. Pirineos. O que es el monstruo que te roba los calcetines por la noche y entonces se desparejan, Exacto. ¿sabes? Y él está Me tan da- feliz ahí comiendo calcetines. Exacto, tal cual, que entras en su casa y te mira y dices, solo quería unos calcetines, joder, ¿sabes? Dejadme en paz. ¿Y, Tony? Pues yo, un poco por lo que están diciendo y también un poco en honor a este programa y a los integrantes que lo componemos hoy, creo que estoy pergeñando o se ha venido a mi mente hacer una partida donde la cuestión idiomática tan rica que tenemos en este país sea eje vertebrador de ello. Y no Que sé nadie hable exactamente español. cómo, pero bueno, pues no sería una locura hacer algo similar o que el mal entendimiento del lenguaje de otros de los pues pueda llevarnos a, hostia, este dialecto loco que es, esto no lo entiende ni Cristo, es vasco, no pasa nada, no te preocupes. Sí, claro. Decían en el Códice Calistino que hablábamos como los perros. Pues, Ojo, ¿eh? pues en eso línea, pues estaría guay algo así. Pero bueno, en esencia creo que todo rolero que dirija o escriba podría hacer el ejercicio, debería hacer el ejercicio de intentar dirigir algo que esté ambientado en su país, me da igual de donde sea, para realmente desafiar un poco la norma establecida y poder romper esa línea narrativa que al final pues, nos vemos contaminados y contaminados. Porque antes hablábamos de las series y no he podido dejar de pensar en series de instituto que se han hecho en español unas cuantas. Que cualquier parecido con la realidad Es pura ficción. es pura ¿Por qué ficción. está todo tan Y entonces, limpio? claro, no, Eso pero es. además, y entonces vemos, ¿y por qué caeríamos un poco en esto? Habéis dicho, o podéis decir que las series americanas reflejan mejor la realidad de lo que creemos. ¿Por qué las nuestras no lo hacen? Bueno, porque las nuestras están contaminadas por las suyas. Por las suyas. Porque se genera ese efecto de que tú al final no quieres plasmar tu realidad, quieres plasmar la realidad que vende. Y la realidad que vende es la americana en este momento. Entonces, pues yo digo que hay cosas que se pueden hacer, que pueden estar chulas. Hacer ejercicio. Una orden. Y yo por acabar, voy a acabar con una recomendación, porque tenemos también un juego de rol basado en unos cómics, que no es por nada, pero lo tengo que mencionar yo porque evidentemente Pablo no lo va a hacer, que se llama Morirse en Bilbao, y son unos grandes cómics y es un gran juego de rol y evidentemente juegas en un Bilbao, bueno, en un Euskadi posapocalíptico en el que pasan cosas y hay hombres patata que te persiguen por Álava y esas cosas. A ver, el apocalipsis en Bilbao, Donosti está perfectamente, aquí no hay ningún problema. ¿Bilbao está bajo el agua o esto no es la que está bajo el agua? Está bajo el agua y Bilbao tiene zombies. Eso es, pues todo bien, y hombres patata en Álava. Perfecto. Pues nada, con estas últimas reflexiones lo dejamos por hoy, así que muchas gracias, Tony. Gracias, Steph. Muchas gracias, Pablo. Miesker. Y muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Así que nos despedimos hasta la próxima voz de la mesa. ¡Agur! Ahora hay que bajar los fusibles y arriba